Universal de 1889. Dioses, héroes y reyes, de Jesús F. Contreras. La Exposición Universal de 1889 se llevó a cabo en la célebre capital de Francia. Fue la exposición más grande y costosa del siglo XIX. Además de celebrar el centenario de la Revolución Francesa, considerada en ese momento como la más importante de los tiempos modernos. La relación entre México y Francia no había estado del todo bien. Basta recordar que apenas unos años atrás, México había sido intervenido por el ejército francés y el emperador Maximiliano había sido ejecutado en Querétaro. No fue sino hasta 1887 que ambos países restablecieron relaciones diplomáticas a través de la invitación que hizo el gobierno de Francia para que México participara por primera vez en Europa en la Exposición Universal. Era una valiosa oportunidad para cambiar la visión que tenían los demás países sobre México. Y adivinen quién estaba súper contento de participar. Pues Porfirio Díaz, quien ya había importado desde Francia la filosofía positivista del orden y progreso. En algunas exposiciones universales, las construcciones fueron tan innovadoras, auténticas y magníficas que al término se quedaron instaladas en lugar de ser desmanteladas. Uno de los casos fue el de la Torre Eiffel, construida bajo la ingeniería de Gustave Eiffel para esta exposición de 1889. 300 metros de altura, 2 años de trabajo, 250 trabajadores y más de 2,5 millones de tornillos la convirtieron en el ícono parisino por excelencia y el símbolo de la modernidad. México, por su parte, tuvo una participación destacada. Se proyectó un pabellón de grandes dimensiones con base en modelos de la arquitectura prehispánica evocando zonas arqueológicas. Tenía como propósito dar a conocer una entidad nacional con un pasado glorioso, pero dispuesta a ajustarse a los dictados del nacionalismo cosmopolita y ansiosa por unirse a la economía internacional. El proyecto estuvo a cargo de los arquitectos Antonio de Anza y Antonio Peñafiel, quienes quisieron darle visibilidad a las culturas de las que recién se estaban haciendo descubrimientos. Así se giró la mirada hacia los sitios arqueológicos de Huejotla, Teotihuacán, Mitla y Xochicalco, con los elementos de las culturas mexica, azteca, zapoteca, combinándolos con cánones distintivos occidentales grecorromanos que dieron como resultado una arquitectura de estilo ecléctico. Lo nombraron Palacio Azteca, aunque representaba diversas culturas prehispánicas. Veamos un ejemplo de lo ecléctico para que quede más claro. Este es el pórtico de las Cariátides en el templo de Erecteión, que se encuentra en la Acrópolis de Atenas en Grecia. Son estatuas de mujeres que sirven de columnas soportando un entablamento. Se les llama cariátides cuando son figuras femeninas. Cuando son figuras masculinas, las llamamos atlantes. En el sitio arqueológico de Tula, en México, los encontramos así. Pero en el pabellón los representaron bajo la concepción griega, sosteniendo el friso de la portada al estilo de un frontón griego, pero lleva en el centro a Tonatiuh, dios del sol, custodiado por Zipactli, que representa la fertilidad de la tierra. Para el Palacio Azteca se retomó el templo de Xochicalco para diseñar el perfil del basamento, de las ruinas de Mitla para los almohadillados, grecas y cornisa, y los pebeteros de la cultura zapoteca. Se estilizó en las alfardas de la escalinata el símbolo del fuego nuevo.
Al interior del edificio, diseñado con un gran lujo y ostentación, se encontraban unas majestuosas escaleras precedidas por 4 esculturas de bronce. Del techo izaba la bandera con el águila porfiriana. Se organizaron una serie de habitaciones con productos mexicanos: algodón, sedas, vestidos nacionales de paño, bordados, encajes, trabajos en carey y muebles, licores, semillas endémicas y un lugar especial para las pieles con sillas de montar, cueros curtidos y pieles exóticas. No podía faltar una réplica de la estatua de Cuauhtémoc del Paseo de la Reforma, objeto que estuvo presente casi en todas las exposiciones en las que participó México. Pinturas de José María Velasco y sus alumnos. Asimismo estaban los planes para el Ángel de la Independencia, un mapa que mostraba todos los territorios, productos, ferrocarriles y líneas telegráficas, y una fotografía del presidente Díaz en su caballo. El edificio combinó motivos del pasado con materiales constructivos modernos, como el armazón interno de acero. Desde su inicio se planeó para ser transportado de vuelta a México al finalizar la exposición y convertirse en un museo de arte prehispánico. Las piezas regresaron, pero lo del museo nunca sucedió. Pero volvamos a la fachada del pabellón, que es el motivo de este video y uno de los momentos donde se puede notar el avance del arte en México. Para los últimos años del siglo XIX, la línea del arte seguía marcada por la Academia de San Carlos. Fue el punto de origen de casi toda la pintura, la escultura y el dibujo que se produjo en México por ser la primera escuela de arte fundada en el continente americano. Jesús Fructuoso Contreras fue uno de los mejores estudiantes de la Academia de San Carlos. Ganó una beca para perfeccionar su trabajo como escultor en Francia. Trabajó en los talleres de fundición de candelabrería del señor Gagnot, donde se fundieron las esculturas de Rodin y la versión parisina de la Estatua de la Libertad. Marcado por una corriente neoclásica, llegó a París para convivir con los inicios de las vanguardias artísticas como el impresionismo o el simbolismo escultórico de Rodin y el modernismo. Porfirio Díaz, al enterarse de su maestría, le encomienda trabajar junto al arquitecto Peñafiel en la elaboración de las 12 esculturas que formarían la fachada del pabellón Palacio Azteca. 12 placas escultóricas de bronce repartidas así. El grupo mitológico de las deidades a la izquierda tiene referencia a la vida y la fertilidad. Las del lado derecho son dioses de la guerra. Los reyes son los monarcas de México denominados de la Triple Alianza. Y el grupo de héroes también son personajes de la trágica caída del Imperio Azteca. Lo que queremos resaltar es que, a pesar de estar basados directamente en fuentes antiguas como lo son los códices prehispánicos, todos presentan rasgos de arte europeo, como lo vemos por ejemplo en Tlaloc, dios de la lluvia. Esta es su representación en el Códice Borbónico. Y esta es la representación de Jesús F. Contreras. Aparece de frente y no de perfil, como se representa en la época prehispánica. En las proporciones corporales es claro el estilo europeo. El atavío es la usanza de una toga romana y la proporción del cuerpo es un canon de 7 cabezas y media. Los atributos que sostiene son fácilmente reconocibles. Una jarra que desborda agua. La diferencia notable que encontramos entre la serie de 6 dioses y los 6 héroes y reyes es la técnica que utilizó, ya que los dioses están en bajo relieve y los héroes y reyes en alto relieve. Los dioses son de menor tamaño que los personajes históricos de reyes y héroes y tienen una postura frontal y hierática, mientras que los hombres son dinámicas, en escorzo y contraposto.
lo que nos hace referencia a que tanto héroes como reyes son seres humanos que sí existieron en su tiempo, y los dioses en bajo relieve da la intención de pertenecer a la mitología. Uno de los más elaborados altorrelieves es el que presenta a Netzahualcóyotl, el rey poeta. En la versión de Contreras mantiene el atributo de la tilmatli o tilma, que es una gran manta que se amarraba sobre uno de los hombros, aunque aquí está amarrada por el frente y luce un bello bordado de cenefa con una complicada xicalcoliuqui o serpiente escalonada, que demuestra un rango de nobleza o militar. El borde de la falda o vestimenta lleva un remate que puede simular el entretejido del pelo teñido del conejo. La postura que adopta con un pie sobre el escabel, a diferencia del trono y petate que aparece en los códices prehispánicos, adapta la iconografía occidentalizándola y seguramente replicando las obras clásicas europeas. Mismo caso podemos señalar en el altorrelieve de Cacamatzin, el cual tiene la misma postura que el discóbolo de Mirón, adaptándolo solo con los atributos que aporta. Con el paso del tiempo, las figuras han sido colocadas en diversos lugares y se han realizado varias réplicas. Algunas se encuentran en el exterior del Museo del Ejército en el Centro Histórico de la Ciudad de México y otras en la ciudad de Aguascalientes, de donde era originario el escultor. Si pudiéramos leer lo que don Porfirio quería decir a través de las imágenes que nos presentan en la fachada del Palacio Azteca, nos estaría diciendo: La República Mexicana es un país con un pasado glorioso, construido con la visión de grandes monarcas, artistas y guerreros, sustentados en una cosmogonía cercana a la naturaleza. Los mexicas enfrentaron como las grandes naciones a sus adversarios y pese a la derrota, siempre dejaron en alto su valor por la defensa de sus ideales. De esos cimientos surgió México y cuenta con grandes riquezas, una tierra fértil con reservas de flora y fauna y recursos para el comercio con el mundo. Enmarcado el Palacio Azteca en una combinación arquitectónica de diversas culturas precolombinas, los bronces de Contreras integraron los mensajes que el programa político ideológico porfirista quería transmitir. La importancia del artista de fin de siglo fue sin duda el manifiesto de su tiempo. Una era de transiciones, de cambios, de revoluciones culturales y sociales, de interés por el conocimiento del mundo, de añoranza por el pasado, pero de visión al futuro. No podemos definir de una manera pura un estilo para las esculturas de Jesús Fructuoso Contreras. Su eclecticismo proporcionó al público cosmopolita parisiense imágenes visibles de los extraños personajes de la exótica historia de México.